¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Caray, sí plagié, pero plagié poquito. Y sí me apendejé. Fue lo que dijo Xóchitl Gálvez, fueron las respuestas de Xóchitl Gálvez a estas pruebas, a estos señalamientos respecto a cómo fue que plagió para elaborar este informe que tiene que ver con su titulación como ingeniera, la cual hizo como por experiencia. Efectivamente, no se trató de una tesis, se trató de un trabajo, pero a final de cuentas llevó a cabo un plagio. Y a mí me ha llamado mucho la atención, les soy honesto, que aquellas mismas voces que cuestionaron con todo a Yasmín Esquivel, ahora se muestren tan tolerantes, tan despreocupadas, tan ligeras con Xóchitl Gálvez. Las mismas voces de Loret de Mola, de Joaquín López Dóriga, de Denise Dresser, de Ricardo Alemán, de Raimundo Riva Palacio, de Guillermo Sheridan y muchos otros que abiertamente dijeron Yasmín Esquivel tiene que renunciar, tiene que dejar la Suprema Corte de Justicia, así de claro, porque plagió, cometió un acto indebido, inmoral, antiético que le impide seguir integrando el máximo tribunal del país por el nivel de credibilidad que tiene el Poder Judicial. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia definitivamente son los intereses que se mueven al respecto. Y sí, así como hubo voces que defendieron defenestradamente a Yasmín Esquivel, y que ustedes lo saben perfectamente, no se cuenta la de su servidor. Yo, desde un principio, junto con otras personas, fuimos de los que consideramos, primero, que se investigara a fondo; segundo, cuando se empezaron a mostrar todas las pruebas; tercero, cuando la ministra empezó a balbucear y a argumentar cosas que tenían que ver incluso con los viajes en el tiempo, pues abiertamente se dijo, tiene que irse, y la UNAM la tiene que sancionar, por supuesto. Y de ahí ha sido un periplo que no pasa nada más que una especie de stand-by que ha permitido golpe tras golpe en contra de la todavía ministra. Pues lo mismo pasa ahora con Xóchitl Gálvez, perdón, pero Xóchitl Gálvez se tiene que ir, punto y aparte. Se tiene que ir, tiene que renunciar a la candidatura del Frente Amplio por México si nos mantenemos en esa misma tesitura y en esa misma línea. No se trata de este desparpajo con el cual la candidata quiere tratar el asunto, de, ay, pues hay unas cositas y pasa, y ahí estoy bien babosa, y no, 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 perdón. Hay una entrevista que les invito a escuchar, la programamos ya un poco tarde, a las 10 de la noche con 15 minutos, pero de verdad vale mucho la pena, con el maestro Salvador Frausto. Fue una entrevista que nos dio en la tarde en el canal en donde también su servidor está, el 8.3 de TV Abierta, Noticias 360, y en donde Salvador dice algo muy cierto, además de invitarlos a que lo escuchen porque, insisto, vale mucho la pena. Salvador dice algo muy cierto, no es posible que ni siquiera haya podido plagiar bien, así de claro. O sea, dentro de toda esta maraña de pretextos, de justificaciones, de diatribas para tratar de salir del paso, llama la atención la incapacidad que tiene Xóchitl Gálvez para poder manejar diferentes crisis, para poder manejar diferentes señalamientos. ¿Por qué lo hemos dicho? Uno, contratos cuando era funcionaria del gobierno de Vicente Fox Quesada, contratos para su empresa. Ella dice, pero no fueron tantos, nada más fueron ahí algunos. Dos, un factor que también fue determinante: permisos irregulares en la construcción de su casa, una casa que había apostado y después ya no pagó y después apareció por otro lado y después sí la tiene, después que la donaron. Bueno, un sabariendo relajo. No, pues es algo privado, mano. O sea, y aparte, pues ahí valía 5 millones, güey, cuando yo la compré en reventa, en preventa. Ahora plagié poquito. En Rumania hubo una manifestación, fíjense, no estoy hablando de primer mundo, ojo con esto, no estoy hablando de primer mundo, pero también podemos dar un ejemplo de primer mundo. En Rumania hubo una manifestación hace ya algunos años, le estoy hablando hace unos 4 o 5 años, Imagínense, todavía estaba en Constituyentes y Reforma, allá en Radio Centro. Y en esa manifestación que se llevó a cabo en Bucarest, la sociedad salió a pedir la salida de su primer ministro y presionó durísimo. Y el primer ministro se bajó del cargo. Tú dirías, ¿qué fue lo que pasó?
Ellos dijeron desvío de recursos. La gente se enteró de un desvío de recursos y exigió su salida. Finalmente el ministro se hizo a un lado por la cantidad de gente que salió a la calle a exigirlo. Pero él se hizo a un lado. Y uno pensaría, oye, se robó $300 millones, 200, $350 no cuadraban. No es el monto, no es la cantidad, es el hecho que como autoridad tú no puedes cometer ese tipo de actos. Y no es porque quieras perfección, no es porque digamos, ay, los políticos son impolutos, porque sí, y me lo vas a decir, te diría que sí, en Morena también hay políticos muy cuestionables, por supuesto, pero no podemos seguir permitiendo que aquellos que quieren gobernarnos justifiquen la corrupción o normalicen la corrupción. Porque eso es lo que está haciendo el PAN, el PRI, el PRD y la propia Xóchitl Gálvez. Normalizar actos de corrupción para que entonces no pase absolutamente nada con lo que le vayan descubriendo, porque conforme siga avanzando esto, seguro le van a ir sacando más cosas de debajo del huipil. Y para todo va a decir, soy perseguida política, pues es que todos me tienen pavor, ¿no? Y por lo tanto me inventan cosas, soy indígena, soy mujer y cuanta cosa más podamos echarle a esta discusión. Entonces a mí se me parece que en honor a la verdad y en honor a la congruencia, pues todos aquellos que tuvieron esa voracidad en contra de Esquivel, justificada o injustificada, pues ahora tendrían que cuestionar lo que está pasando con Xóchitl Gálvez. Ahora tendrían que decir, señor, perdón, Xóchitl, bye, ¿no? O una postura más agresiva de la que han mostrado hasta ahorita. Pero lo dijimos en su momento, la nota de Guillermo Sheridan fue una nota pagada. ¿Con justificación? Sí, efectivamente, porque buscaron y encontraron, pero que tenía que ver no con el afán de denunciar un acto de corrupción, sino con el afán de impedir que Esquivel llegara a la presidencia, a la Suprema Corte de Justicia. Esa era la intención, y colocar ahí a Norma Piña. ¿Por qué? Porque todos nos fuimos con esta finta cuando dijimos, bueno, Yasmín Esquivel tiene que ir a un lado, y luego aparece este otro hombre que se me escapa ahorita su nombre, caray, ahorita me acuerdo, otro ministro que también era impresentable por sus relaciones con las élites particularmente. Y entonces todos estábamos en eso, que si uno, que no ganó Yasmín, que este otro ministro tampoco, Gutiérrez Ortiz Mena, corríjame, pero creo que es Gutiérrez Ortiz Mena. Y de repente que este tampoco, y tampoco gana. ¿Quién ganó? Norma Piña. Y todos aplaudieron o aplaudimos. No, que la primera mujer que se rompió el techo de cristal, sí, pero le salió la jugada perfecta a la mafia, le salió la jugada perfecta a la élite. Colocaron a una mujer que es igual o peor que Ortiz Mena. Así de sencillo, ¿no? Vínculos con Isabel Miranda de Wallace, vínculos con Ricardo Salinas Pliego, vínculos con quién sabe cuánto empresario político tranza. Ajá, pero lo supieron hacer. Bueno, aquí es lo mismo en ese sentido. Es exigir que se cumplan las normas y que se hagan las cosas bien. Y vuelvo a lo que les hemos comentado. De verdad que se ha vuelto ya lamentable. La UNAM ya ha dado a conocer que va a investigar precisamente este caso, que va a ver qué fue lo que pasó. Lo que me brinca es que la UNAM diga, voy a investigar cuando ya la propia Xóchitl Gálvez dijo que sí, que sí lo hizo, porque aparte esa es otra. No se trata de una negativa cínica ni desvergonzada, pero pues aparte, pues sí lo hice, pero no, vamos a minimizarlo. Todos estamos en la pachanga y como yo soy Chaira Fifi, pues me paso echando relajo en mis declaraciones. Entonces, claro, la UNAM tiene que investigar y hace bien en investigar, siempre se tiene que investigar, por supuesto, porque estamos en una época en donde todo tiene una finalidad de intencionalidad política, pero Xóchitl Gálvez por sí sola, por su propia boca, al más estilo de su maestro y mentor Vicente Fox Quesada, se ha ido hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y rápidamente el otro tema que compartimos con usted esta tarde, pues sí, Omar García Harfuch ya anunció que va por la jefatura de gobierno en un evento que contó con cargada. Vimos a muchas jóvenes, pues ahí con playeras, vamos con Omar, Omar es el bueno, en fin, hasta Lord Molecula andaba por ahí, por cierto, en torno a Omar García Harfuch. No, vimos a gente cercana, por cierto, Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ahí andaba también metida en esta organización del evento. Y también les invito a escuchar una entrevista muy buena con Temoris Greco, que está programada a las 9:30 de la noche, en donde Temoris hace una disección muy interesante sobre quién es García Harfuch. También Salvador lo toca. Con Salvador están los dos temas, Xochitl y Harfuch. Y ellos dos hacen una disección muy interesante. ¿Quién es García Harfuch? ¿Qué sabemos realmente de García Harfuch en cuestión ideológica? ¿Qué es lo que sabemos realmente? ¿No? ¿Es de derecha, es de izquierda? Porque ya nos pasó con Miguel Ángel Mancera y lo que nos decía Temoris. Ya nos pasó.
Se votó por Mancera pensando que era la misma corriente ideológica que Ebrard, ¿no? Impulsado, sí, por el carisma de Marcelo Ebrard en ese momento, ¿no? Y Mancera resultó ser peor de peores. O sea, un hombre en una ciudad de izquierda es el último gobernante de derecha que ha habido. Mancera fue un gobernante de derecha, un gobernante represor, un gobernante criminal, un gobernante corrupto, que llegó a donde llegó gracias al impulso de un gobierno de izquierda que lo tenía como procurador y al que después supo chantajear perfectamente para que se le pusiera como candidato gracias a su popularidad. Una popularidad que había alcanzado Mancera porque en el país se estaba desangrando todo el mundo y la Ciudad de México se mantenía como una especie de oasis. Pero en cuanto él llegó, le abrió la puerta completamente a la Unión Tepito, la puerta a diferentes cárteles de la droga, por supuesto, para que hicieran lo que quisieran en la capital de la República Mexicana. Entonces, ese es uno de los grandes temores. Si García Harfuch, ¿de qué es García Harfuch? ¿Cuál es su formación política? Más allá de la policíaca, ¿cuál es su formación política? ¿Qué vínculos tiene como policía? ¿Qué vínculos tiene con el clan de García Luna? Que ya no importa García Luna, porque García Luna es otro super policía caído en desgracia, como Calderón y como el Negro Durazo, como toda esa runfla. Él ya está fuera de la jugada, él ya no importa, es encarcelado y se va a quedar un rato. No, los que están operando en ese mismo clan, en ese mismo cártel policíaco, ¿cuál es el vínculo con ellos? ¿Cuál es el vínculo con Hertz? ¿Cuál es el vínculo con los diferentes personajes que han creado toda esta élite policíaca, Tello Peón, todos ellos que continúan ahí metidos? Por supuesto, Emilio Gamboa, el propio Manlio Fabio Beltrones, Rafael Maceo de la Concha, todos estos hombres que manejan este cártel policíaco. ¿Cuál es la relación de García Harfuch? ¿Cree en las libertades? ¿Qué tipo de libertades? ¿Cuál es su consigna en cuestión de políticas sociales? Perdón, hoy por hoy García Harfuch es el más popular. Eso es cierto. Y eso lo pone en una situación de ventaja al resto de sus compañeros de Morena. Pero también me parece que un policía para la Ciudad de México otra vez sería un grave, grave error. De verdad. Y si llega a ganar, pues ojalá me tape la boca y demuestre que es un excelente gobernante. Pero así de entrada y de primera, me parece que García Harfuch no sería una buena elección, insisto, para la Ciudad de México, porque, insisto, no sabemos cuál es su tendencia política en ningún sentido, ni para atrás ni para adelante. Ahora, también le voy a ser honesto en algo. Yo sigo creyendo que la contienda en Morena va a estar más competida de lo que las encuestas dicen. ¿Por qué? Porque sí, las encuestas hablan de García Harfuch en primer lugar y Clara Brugada en segundo. Y muchas voces dicen, no, Clara Brugada no tiene mucha chance. No lo sé, insisto. No lo sé porque Brugada tiene la posibilidad de ir creciendo todavía en muchas regiones de la capital de la República Mexicana. Y sobre todo al interior de Morena. Tiene mucho que crecer esta Brugada. García Harfuch ya está llegando a un tope en cuestión de simpatías y demás. Y de ahí puede ser para abajo. Pero obviamente tiene que competir y tiene que competir porque ni modo que dijeran, pues no vas. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere. Pues entonces dirían, bueno, entonces ¿dónde está la autoridad de Claudia? Que dice que cualquiera puede inscribirse y aparte él es parte esencial de su grupo. No, tenían que dejar que García Harfuch participara, porque García Harfuch, hombre, es parte de Claudia y desde mi punto de vista solventaría el tema del bastón de mando. Y dos, que me parece que es fundamental y determinante, por supuesto, para evitar pensar o creer que López Obrador está poniendo candidatos todavía a diestra y siniestra, ¿no? Me parece que tiene dos razones muy válidas para que se inscriba y participe. Ahora, ¿qué va a pasar al interior de Morena? Yo insisto, el hecho de que haya unas voces que digan que no lo quieren y que esté permeando esto al interior de Morena puede resultar en contra de Omar García Harfuch. Eso me queda claro. Vamos a esperar, por supuesto. Ahora, ¿se imagina usted una contienda García Harfuch, Sandra Cuevas? Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.